Recuerda que Aztl.tv ahora es wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 5 de junio y ¿de qué vamos a hablar? Pues ¿de qué creen que vamos a hablar? Tenemos que seguir en el análisis de lo sucedido, de lo acontecido el domingo pasado en la elección federal y bueno, en la elección a la presidencia de la República, donde resulta sobrecalificada en todos los sentidos y sobrevotada y de verdad hemos encontrado, bueno, se han denunciado y se han exhibido en redes sociales un fenómeno de fervor por esta candidata tan efusiva, tan animosa, tan animosa. ¿Qué podríamos decir? ¿Cuántos calificativos le podríamos poner a Doña Calca? Pues es un producto del show de México. Yo creo que desde Luis Miguel con el señor Raúl Velasco no veía un público tan encendido como con esta mujer. Y pues bueno, pues hasta los muertos votaron otra vez. Casillas completamente zapato, ¿no? Es decir, ni un voto a los demás partidos, todos para ella. Es más, no existía la oposición en algunas casillas. En algunas casillas, el total, no solamente el total de la casilla, hasta generaciones extraterrestres, extrasensoriales y extrafísicas fueron a votar porque había más gente del padrón en los votantes. Fue una cosa, fue un fenómeno que aún no nos explicamos qué sucedió, y de eso vamos a hablar. ¿Qué sucedió? ¿Qué llevó a la gente desbordada de emoción y de pasión a darle más de 33 millones de votos a esta persona tan, digamos, el fenómeno de la animada Calca? Y luego vamos a hablar de qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos de cuál es el segundo piso de la cuarta transformación? Y de eso vamos a hablar. Por eso la portada parece alarmista. Ya somos Mexizuela. Con calma, vamos a platicar de eso. Yo soy Octavio Catalán y esto es La Disidencia completamente en vivo. Pues vamos arrancando este programa con la presentación de alguien que ustedes ya conocen. Él no va a cantar como lo hacía en los programas de los 80s, ni va a salir con esos vestuarios que hacía en su programa de hace algunas décadas, pero aquí lo tenemos ahora en una versión más seria, haciendo análisis político, mi querido maestro, el venerable Aminadab. Hola Octavio, ¿cómo estás? Oye, yo nunca he bailado ni he cantado, de eso nunca fue mi giro, ni mucho menos. La gente va a pensar que ando eso, pero a todo nuestro querido público un saludo, muy buenas noches, qué bueno que están hoy en esta disidencia un poco más temprana, pero un poco más grave con todo lo que tenemos que comentar después de esto que pasó el domingo. ¿Tú recuerdas, Octavio, la semana pasada que Luis Trejo estaba preguntando del libro? Mira, voy a aprovechar, mira, aquí está el libro, este es el libro que yo escribí de la historia del PAN, desde la fundación hasta el constituyente aquí de la Ciudad de México. Miren, está gordito, está chonchito el libro, pero en este libro, una de las cosas que digo es, hago un análisis de si la elección de López Obrador marcaba un cambio de régimen político. ¿Por qué no lo vuelves a mostrar en pantalla? Aquí, claro que sí. Aquí está, miren. Entonces, así se llama el libro, de la democracia del constituyente y la historia del PAN hasta el 17, pero sí analizo
todo el proceso pues de deterioro del que vamos a hablar ahorita un poco, ¿no? Pero lo que les decía es que yo especulaba si había cambiado el régimen con la llegada de López Obrador o si este gobierno iba a ser una etapa más de la transición. Yo creo que con lo que pasó el domingo queda claro que es un cambio de régimen, si lo fue el fin de la transición mexicana y pues eso es de algo de lo que iremos comentando. Pero bueno, como tenemos aparte un invitado, damos paso y ahorita entramos en materia. ¿Y tú estás eufórico todavía? ¿Estás contento? ¿Estás rebosante de felicidad porque la carismática Calca desbordó todas las casillas? Pues yo todavía estoy en estado de shock, así como si me hubieran dado un garrotazo en la cabeza, porque yo no doy crédito a lo que pasó. A mí me parece, es lo único que voy a decir yo sobre el proceso electoral. O sea, yo vi una campaña y una participación que no se reflejaron en lo que pasó en las urnas. Sobre todo, yo estaba pues muy, pues ahora sí que a la expectativa de qué iba pasando, pero en el momento en el que sale el conteo rápido, ahí es donde yo entro en shock, digo, aquí hay algo extraño, ¿no? O sea, yo no doy crédito y sigo sin dar crédito. Lo que está pasando ahorita en la sesión de los cómputos distritales hoy en los 300 distritos está mostrando que pues que las cosas sí fueron un triunfo del régimen, pero no como lo manejaron y no de la manera tan apabullante. Pero bueno, pues tenemos que pensar también en que eso difícilmente se va a revertir y entonces tenemos que ir pensando qué es lo que viene y por eso yo digo que todavía no llegaremos a ser Mejizuela, pero hay que tener cuidado porque si nos atarugamos nos pueden llevar para allá. Ah, si nos atarugamos, hacen algo a todos, ¿verdad? Bueno, no voy a decirlo. El invitado que tenemos el día de hoy, mi querido Aminadab, es uno de los primeros invitados que tuvimos en este programa hace ya muchos años, cuando todavía grabábamos en el estudio ya con Wow MX, entonces Aztele. Y bueno, al margen de que es un amigo personal, hace muchos años le tenemos cariño, respeto y siempre lo escuchamos con atención en el análisis político también, pues le vamos a dar la bienvenida al señor trompista, al señor Ferdi Recio. ¿Cómo estás, mi querido Ferdi? Buenas noches, Octavio. Un gusto, Aminadab, encontrarlos aquí y gracias por compartir esta noche algunas reflexiones que seguro serán de interés. ¿Tú estás feliz porque, bueno, a ver, es que ese fenómeno barrial de casillas completas para una sola persona, creo que ni siquiera el PRI postrevolucionario de los 50 hacía eso, mi querido Ferdi? No, mira, la verdad es que regresamos, ¿no? Algunos años atrás, decía el buen Aminadab antes de entrar al aire, recordando algunas décadas pasadas, ¿no? Estamos viviendo esta historia que en México tiende a ser cíclica, normalmente sucede en este país, no solo en esta ocasión, en muchas ocasiones ha pasado que repetimos múltiples cosas y nos está tocando de nuevo vivir este sistema, ¿no? Además, fue el sistema que vivieron quienes lo están haciendo. Están recordando su niñez, su juventud, sus años mozos, diciendo, vamos de nuevo a lo que nos tocó vivir y vamos a enseñárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Para mí, la verdad es que no hay ninguna sorpresa en lo que pasó. Yo, a diferencia de Aminadab, para mí el pronóstico se cumple. Yo creo desde hace tiempo que las marcas del PRI, del PAN y la del PRD ni se diga, de hecho el PRD no sé ni por qué seguía existiendo, pero las del PRI y del PAN, como marcas al menos estaban muertas. Oye, a ver, pausa. O sea, sabíamos que iba a estar cabrón, pero nadie vaticinó esta violada, cabrón. O sea, de 3 negros contra una asiática, güey. No, claramente. Ay, a ver si no me banean. A ver si no nos banean por decir la palabra prohibida, cabrón. Y tú ahora sí que se me fue. Sobre todo en Facebook, que son bien señoritas, ahí sí nos pueden banear por. Es que, en fin, tienes esa mala costumbre. Bueno, ni modo. El muchacho tiene que pasar todavía por la primaria, mi nada. Ay, no, es que, se agarraron 5 afrodescendientes de forma, agresiva a una asiática indefensa. Pues no, ¿qué quieren que me ponga así de ridículo como esta nueva generación? Pues no lo voy a hacer, pues. Pero ni modo, sí, nadie pensaba que nos iba a caer tan duro el asunto, ¿no? El domingo. O sea, sabíamos que iba a estar feo. Fue mayor.
o sea, fue mayor a todo lo esperado, pero todos esperábamos que pasara algo así. Digo, creo que había algunos todavía engañados por ciertas dirigencias de partidos, por ciertas encuestas que evidentemente ya se tuvieron que dar disculpas, vivieron una burbuja de emoción. La realidad es que los hechos te decían que iba a ganar Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque tenías una maquinaria de Estado enfrente operando desde el gobierno federal, desde gobiernos estatales, incluso el crimen organizado en muchos estados. Y aquí quiero hacer una aclaración, el crimen organizado operó para distintos partidos políticos, dependiendo del estado en el que estuvieras, porque por eso también vimos candidatos de Morena fallecer, ¿no? O en Chiapas, candidatos del partido local fallecer. Es decir, claramente hubo múltiples factores que evidenciaban que el resultado sería de esta manera. En la dimensión en la que se dio el resultado, difícilmente alguien pudo pronosticarlo. Yo nada más ubico a Tumbaburros, que de pronto prácticamente le pega exacto al número de millones de votos de Claudia Sheinbaum, pero realmente era muy difícil pronosticar el tamaño. Yo creo que Tumbaburros fue y infló las casillas para llegar a los números que él quería, cabrón. También el problema es que cuando tú estás enfrentando a un poder como el de Morena y como el de López Obrador, tú no puedes tampoco caer en el realismo de decir estamos derrotados. A ver, cuando estás enfrentando, tienes que enfrentar y tienes que generar expectativas, y mucha gente sinceramente se movilizó en busca de derrotar eso. Entonces, perdón, o sea, el hecho de que ahora sí con realismo digan, ay, sí, pues no, pues teníamos que pelear. Y cuando tú eres una oposición tienes que pelear y tienes que enfrentar y tienes que dar argumentos y esperanzas y razones y hacer movilizaciones y hacer lo que puedas, aunque estés derrotado. Y eso lo hacíamos durante los tiempos en los que en el PAN enfrentamos a la dictadura perfecta hasta que la derrotamos. Entonces, perdón, o sea, si nosotros simplemente empezamos a decir, no hay nada que hacer, y pues entonces, bonita campaña y bonita, como contrapeso político hacemos. O sea, independientemente de que ahorita podemos ver todos los problemas de la oposición, de por qué no le hicimos frente a Morena, que yo creo que vale la pena entrar en ese tema, pero tampoco cuando estás en campaña, perdón, o sea, tienes que hacer un llamado que yo siento que no fue el mejor, no fue el óptimo, no fue motivador, no emocionó por parte de la candidata presidencial y de los demás candidatos y de los propios dirigentes de los partidos, que bueno, los ejemplos que daban sí fueron paupérrimos, pero eso es una cosa, y otra es que, perdón, o sea, a la campaña tienes que ir pensando en ganar, porque si vas pensando en perder, no, mejor no hagas campaña. O sea, eso sí lo digo por experiencia de 40 años de andar en esto. Pero de todos modos, a ver, el que agarrara la campaña de la oposición sabía que no iba cuesta arriba, iba el Everest cuesta arriba, cabrón. O sea, era dar la pelea más digna. A ver, dale, Ferdi. No, yo estoy de acuerdo con Aminar. Evidentemente tienes que decir que vas a ganar, y esa parte la entiendo. No hay nadie que haya participado en una campaña política, no conozco a ningún candidato que diga, me van ganando y ya perdí. Si no, pues evidentemente pierdes. No, espérame. Yo sí conozco un presidente de partido que dice, tranquilos, de 6 vamos a perder 5, tranquilos. Sí conozco pendejos de ese tamaño, ¿eh? Déjame retomo eso que estás diciendo. Yo lo que veo, o mi crítica, es que me parece que aquí, y lo digo incluso para quienes dicen que hubo fraude, si hubo un fraude pactado con estos partidos de oposición. A mí hay un dato que me tiene enfermo, de verdad me tiene enfermo, y para mí es muy contundente. Que a mí me diga el PRI, un partido que tuvo 70 años en el poder, con una estructura nacional de la CNC, la CNOP, la CTM, todo lo que gustes mandes, me digas que solo registró 40% de representantes de casilla. Que el PAN, que tiene una estructura, que todavía hace poco tenía la presidencia de la República, que como bien dice Aminadab, tiene una trayectoria de cuidado del voto por años y años de lucha democrática, haya registrado el 42% de representantes cuando hasta el Partido Verde registró el 50% de representantes. Me dice dos cosas. O el presidente de partido abandonó la elección, porque ni siquiera mandó a quién cuidar el voto, ni siquiera organizaron para quién cuidar el voto, o se transaron la lana, que es para eso, porque hubo mucho dinero en cada uno de los partidos políticos y no se vieron las mismas proporciones de dinero. Entonces, yo sí creo que en el actuar de los dirigentes del partido, ellos sí se dieron por vencidos desde mucho antes de tiempo. Tal vez la candidata no, pero que el partido político ni siquiera haya
registrados representantes de casilla, para cuidar esto que hoy están reclamando, que es que en la casilla hubo errores. Compadre, registraste en 4 de cada 10 casillas representantes. ¿Cómo es posible que haya pasado eso? Eso me parece muy llamativo, salvo la mejor opinión de Aminadab. No, pero a ver, yo, no solamente eso, yo confirmo lo que estás diciendo. Yo hablé todavía con varios operadores amigos en los estados y me dice, esto es un desastre, Catalán. ¿Por qué? Es viernes y nos acaban de decir de los partidos que no hay lana para los RCs. Que no hay lana para los RGs. ¿Cómo, güey? O sea, es viernes. Eso ya tendría que haber salido hace unos días. No, nos acaban de decir que no está ni habrá. Y todavía dices, bueno, a ver, pues pasó en Tabasco, ¿no? Pasó en Chiapas, donde ya, bueno, dieron por completamente perdida la elección. No. Pasó en municipios y en estados donde tradicionalmente la oposición gana. Correcto. Entonces dices, o sea, el propio, lo que bien dices, Ferdi, estos ojetes, y esos, hablo de esos dos, del maléfico Doctor Botox y del señor Conca, cabrón, que salen y digan, quién sabe, no llegaron los RCs, cabrón. Para quienes nos ven y no saben de qué hablamos, son los representantes de Castilla y los representantes generales. Que digan, ¿no llegaron? No, maestro, a ver, a mí sí me lo dijeron varios operadores de territorio, no fueron a pagarle a los RCs ni a los RGs. ¿Cómo? Incluso a los voluntarios, Octavio. Veo aquí en comentarios, por ejemplo, alguien dice, yo me ofrecí, y sí, yo ubico muchísimas personas que decían, yo me apunto, yo quiero ir a cuidar el voto. Ni siquiera a esas personas se les hizo caso para poder estar en la casilla. Eso es un abandono. Ahora, a mí, por ejemplo, me preocupa ahorita que digan, no, es que hubo un fraude y vamos a revisar, queremos el 80%. A ver, la elección pasada se revisó el 75% de las casillas, voto por voto, y no se alteró el resultado. Y como dice Aminadab, seguramente en estos conteos distritales y municipales y estatales habrá ajustes. Si te soy sincero, a mí me da miedo que normalmente, que me corrija Aminadab, nos vaya a salir el tiro por la culata. Para todos lados. Y yo pongo un ejemplo, yo no sé si en Jalisco, y casi correría apuestas, en Jalisco se puede llevar una sorpresa MC, porque me parece que ahí la elección de Estado le intentó hacer MC en contra de Morena para defenderse porque todavía tenía control del Estado. Bueno, si desaparecen los esquiroles, mira, ya perdimos todo el país. Si desaparecen de una vez los esquiroles y se hace guinda, ya chingue su madre, ¿no? Ya, de todos modos es lo mismo, pero fuera máscaras, dirían ahí algunos amigos. De acuerdo. Mi querido Aminadab, bueno, vamos a entrarle al tema que nos convoca, que es, en el fondo, ¿qué sucedió? ¿Qué nos llevó a los más de 33 millones de votos? Si es que en el recuento no nos salen que son como 35, ¿no? ¿Qué nos llevó a esto? Pues ayer lo decíamos en Cena de Grillos, claramente es un asunto multifactorial. Un presidente 6 años en campaña, una candidata 3 años de haber sido destapada, prácticamente acabando las elecciones del 21, Claudia estaba francamente destapada, con todo el presupuesto de la federación, con el apoyo de gobernadores, con la operación de secretario de gobernación y varios secretarios de estado, con el apoyo de los gobernadores económico y para placearse, dejando sus funciones como jefa de gobierno para andar en campaña. O sea, hay mucho, la maquinaria de programas sociales permeando en la sociedad, el marketing, la capacidad de penetración de un mensaje estatal más la mecánica de propaganda del pigmeo Ibarra. O sea, factores hay muchos. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron 33 millones de... O sea, ¿a qué atribuyen más? Yo le decía ayer a los grillos, a mis brothers, a Fer, a Irving, a Bogus, y me decían, no, casi la respuesta fue contundentemente no. A mí no me sacan de lo mismo. Yo sí creo que si la respuesta fueron los programas sociales, la sociedad está podrida en el fondo. O sea, el problema es estructural. ¿Tú qué crees que fue el fondo? ¿Qué nos llevó? Ahorita vamos después del qué nos llevó, a qué viene. Pero ¿qué nos llevó a los 33 millones de votos para estos sujetos cuando la administración es lo más lamentable que ha tenido el México moderno los últimos 60 años, quizá?
Pues mira, la verdad es que hay, como tú dices, muchos factores, pero de todo lo que mencionaste, que sería o que podemos resumirlo como una elección de Estado que se vino fraguando desde que López Obrador llegó al poder o desde que ganó la presidencia en el 2018. A ver, pues toda la operación del Estado se enfocó a eso, ¿no? Se enfocó a debilitar las instituciones, los contrapesos, a presionar a los independientes, a comprar legisladores en funciones de para hacer crecer sus mayorías o de maicear políticos. O sea, bueno, todo eso tiene que ver con lo que hizo el gobierno. Pero yo lo que quisiera decir es que ante eso nunca hubo una alternativa real. Y tú dices y mencionas así que, pues los detalles así finales de que si había o no había dinero para la movilización, para la representación, o sea, ayer ustedes hablaban de las capacidades, pero a ver, yo me quiero ir mucho más atrás, porque creo que vale la pena entender cómo se deterioró, ¿no? Y por eso había presenté al principio el libro, ¿no? A ver, en primer lugar, la idea del PRIAN, ¿de dónde viene? O sea, no, esa no la inventó López Obrador, ni Morena. O sea, esa fue una de las tantas expresiones perversas de un bien amado recientemente fallecido que se llama Porfirio Muñoz Ledo, que cuando era presidente del PRD, cuando López Obrador ni pintaba en este país, fue el que empezó a decir, cuando se quejaba el PRD de la democracia selectiva, en donde al PAN le aceptaban sus triunfos y al PRD se los negaban, ahí fue cuando esbozó eso del priano, cuando decía, son tan parecidos el PRI y el PAN que ya no podemos distinguir entre sus presidentes, que si es Pichardo, Peraza y Castillo Pagaza, ¿no? O sea, pues, para empezar desde ahí. A lo que voy es que los partidos que fueron supuestamente unidos hoy en la alianza opositora que iba a salvar a México, esos se encargaron de destruirse entre sí, ¿eh? Durante la transición, ¿cómo empezó? A ver, obviamente el PAN tenía una crítica histórica al PRI, al corporativismo, al partido oficial, al autoritarismo, a la acumulación de poder en la figura presidencial y sus facultades metaconstitucionales, que era el proyecto histórico, es decir, para que haya una democracia en México tenemos que desmontar todo eso y tenemos que desmontar la historia de bronce y la confusión del Estado con la nación y con el pueblo y con la patria, etcétera, etcétera, que se manifestaba siempre en el emblema tricolor del PRI. Bueno, todo eso finalmente era una crítica que el PAN siempre le hizo al PRI. Y cuando el PAN llega al poder, entonces los priistas que decían, bueno, el día que ustedes lleguen al poder les va a pasar lo que a nosotros. Entonces, ¿qué se encargó de decir? Bueno, pues el PAN también es corrupto, el PAN también es ineficiente, el PAN también comete errores, lo cual pues eso es evidente que sí. Pero entonces yo a lo que voy es a que durante la transición, los partidos que supuestamente estaban construyendo la democracia se dedicaron a sabotearse entre sí y a sabotear la democracia de paso, ¿no? Porque todo lo que fue la destrucción de la confianza de los mexicanos en el régimen democrático, ¿por qué pasó? Pues porque durante la transición las reformas no avanzaban. Empezaban primero el PRI defendiendo, ahora sí que los intereses creados, y el PAN queriendo supuestamente hacer avances democráticos a veces muy, muy tibios, y entonces empezaba todo este problema de que las reformas pues nunca avanzaban, o sea, finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia, por ejemplo, entre las reformas estructurales que no pasaron en los tiempos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pero que sí pasaron con Peña Nieto? La única diferencia fue el voto del PRI, porque el PAN siempre las había apoyado, pero los priistas se encargaron de bloquearlas, porque obviamente decían, no, es que si tiene éxito el PAN, pues va a seguir en el poder y nosotros queremos regresar al poder y por lo tanto tenemos que sabotear al PAN. Y así empezaron los problemas de la inseguridad desbordada, empezaron los problemas de que la pobreza no se resolvía con el cambio político, veíamos cómo se mantenían los intereses de los sindicatos. A ver, todas esas cosas son el proceso que deterioró a los partidos que ahora querían salir a defender la democracia. Insisto, que se patearon entre ellos, se escupieron entre ellos, se desprestigiaron, se insultaron. Y entonces cuando se juntan en el 2021, incluso cuando se juntaron el PRD y el PAN junto con MC en el 2018, pues tú sentías pues que nos daba asquito, y me incluyo. O sea, no solamente era el hecho de que decías, bueno, ¿cómo es posible que ¿cómo se llama? Así lo ejemplo, y lo que seguramente puede decir Ferdinand, ¿no?
los católicos, ¿cómo se van a aliar con estos abortistas, ateos, que están en contra de la dignidad de la persona y que no creen en la fe? Y no sé, o sea, pues por un lado. Y los otros, ¿cómo nos vamos a aliar con estos burgueses, ¿cómo se llama? Que son unos así industrialitos, empresarios, así que están buscando, obviamente que son egoístas, elitistas y bla, 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 bla. A ver, el problema es que todo ese proceso de pérdida de la capacidad de política de lo que ahora es la oposición, pues empezó con los golpes que se dieron entre ella. Y para no irme muy largo, también vino otro proceso. Y aquí es estrictamente la aplicación del pragmatismo en la política, que dejó a un lado, por ejemplo, en el caso del PAN, dejó a un lado los principios, dejó a un lado la congruencia, dejó a un lado la mística, que eran o que habían sido todos los, dijéramos, las actitudes que le daban identidad política al PAN, por el hecho de decir, vamos a estar en el poder. Y fue cuando empezaron a abrirle las puertas, ya no a los panistas que podrían ser candidatos y que podrían representar en el gobierno al PAN, sino que empezaron a abrirle pues a recién llegados de otros partidos, a actores, a deportistas, a gente que aparentemente iba a traer los votos que no iba a traer el PAN. Y luego después empezaron también las alianzas con las cuales nos íbamos a ahorrar el trabajo ese del que tú te quejabas. Si hacemos una alianza que nos garantiza la victoria, entonces ya para qué gastamos en organización, para qué gastamos en movilización, para qué gastamos en tener gente en los territorios, si finalmente con una alianza resolvemos eso. Entonces el dinero lo podemos utilizar para controlar al partido, para poder tener el mando. Entonces, todas esas cosas, lo que hicieron al final del día es que los partidos se atrofiaron porque dejaron de formar, dejaron de movilizar, dejaron de comunicar y sobre todo lo más importante, dejaron de tener contacto y vínculo con los ciudadanos. ¿Cómo quieres tener o conectar con alguien que vote por ti cuando lo tienes abandonado, cuando lo tienes ignorado? Y bueno, pues eso los morenistas lo hicieron. Y el PRI, pues se le desbarataron, según lo que nos cuentan los priistas, pues todo lo que eran las fuerzas de los sectores y del movimiento territorial y estas cosas, pues bueno, se ha ido diluyendo. Una parte, pues la absorbió Morena como absorbió en su tiempo al PRD, y otra parte, pues por los intereses se fue, y los pocos que quedan, pues yo como lo anticipaba antes de entrar, ¿no? Pues a lo mejor van a acabar siendo morenistas todos, ¿no? Porque finalmente ahí está la afinidad. ¿Por qué? Y con esto remato esta parte. O sea, durante el tiempo de la transición, que se debieron de consolidar las instituciones democráticas, pero una cosa más importante que no se consolidó, porque ahí sí, ese es el principal reclamo que hay que hacerle al propio PAN. O sea, el PAN entró en la onda del corporativismo y el clientelismo. El PAN empezó también a utilizar los programas sociales y empezó a afiliar a la gente de los padrones de los programas sociales en el PAN. Una cosa que yo la explico en el libro así paradójicamente, el PAN llega a tener casi 2 millones de afiliados y sin embargo era un partido mucho más débil que el que era cuando tenía 150 o 200,000 que sí eran militantes activos, que sí eran gente que iba a las casillas, que sí era gente que hacía campaña. Entonces, todo eso a lo que te llevó fue que el México ciudadano, ese de las mareas rosas, ese de los mexicanos progresistas que son emprendedores y que buscan salir adelante y que tienen aspiraciones, ese México que debió crecer durante los gobiernos del PAN no creció porque el PAN se conformó con mimetizarse y priizarse, ¿no? Porque ahí sí se dio ese fenómeno. Y entonces todo eso es lo que ahora vienes arrastrando como una opción que no es la que era para enfrentar en este caso a Morena. Ahí lo dejo por lo pronto. Gracias por dejarle un espacio de participación a mi querido Ferdi. No, a ver, Ferdi, ¿cuáles crees que son las causas? Claro, dentro del esbozo rápido que di para decir, bueno, pueden ser todas estas. Insisto, me preocupa mucho el que hayan permeado los programas sociales. Claro, no añadí la queja que hemos hecho durante muchos programas, la peor oposición para un momento trascendente de nuestro país. Dale, Ferdi. Yo no comparto el tema de los programas sociales porque si eso fuera real, Fox no hubiera podido ganar. Es decir, ¿los programas sociales afectan? Sí, claro que afectan, pero como dice Aminadab, todos los partidos cuando llegaron a la presidencia han seguido usando los programas sociales y aún así ha habido alternancia. El PAN con Calderón hizo programas sociales, Peña Nieto hizo programas sociales, Fox hizo programas sociales, es decir,
el tema de los programas sociales, incluso ya ahorita en los resultados que se están arrojando ya en estos días post jornada electoral, uno se da cuenta que no solamente los beneficiarios de programas sociales votaron por Claudia Sheinbaum, incluso mucha gente de clase alta y de clase media y profesionistas, etcétera. Me parece que en México existen dos problemas de fondo para lo que estamos teniendo hoy. Uno, un sistema educativo que nos ha enseñado lo que según esto es una democracia, que en México no se vive, se vive una partidocracia. Los ciudadanos, de hecho, no participan en la toma de decisiones. Los órganos autónomos incluso son totalmente cooptados por el partido político que en el momento está en poder. El sistema como está diseñado es totalmente de una partidocracia. Y la democracia a la gente, la verdad es que ya no le significa nada. A mí me llamaba la atención que en las encuestas, incluso estas que ponían a Xóchitl arriba, para citar a México Elige, si ustedes ven las encuestas mensuales de México Elige, López Obrador estuvo 5 años en posibilidad de reelegirse según su propia encuesta. Y le preguntabas a la gente y decía, yo sí votaría no por él. 55% del país. Y de pronto decías, oye, ¿y no te importa la reelección? ¿Qué fregados me importa si no la elección? Si lo hace bien, que se quede. No sé si me explico. Es decir, hay ideas que ya hoy están desgastadas en la sociedad mexicana. Otra cosa que se arrojó durante todo el sexenio y se comprobó en todas las encuestas es 60 y tantos % de la gente creía que López Obrador era corrupto. Y a esa misma gente a la que le preguntabas te decían, sí, pero volveríamos a votar por él. Por lo cual te indica que para el mexicano promedio la corrupción da exactamente igual. Bueno, le hacen broma, hay hasta una serie, ¿no? Ahorita en una plataforma sobre un alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, al que se le acusó en su momento de pactar con el narco, y la gente dice, y qué bueno, ¿no? Pues lo que queremos es que pacten, con tal de que yo no tenga problemas. No se trata de enfrentarlo, se trata de que yo viva bien. Es decir, hay situaciones que hoy ya rebasaron a la sociedad y que ya la sociedad toma unas posturas que no sonarían lógicas, pero ¿qué es lo que la sociedad acepta? No me importa si hay corrupción mientras yo gane dinero. No me importa si pactas con el narco, si mi hija puede salir segura a las 12 de la noche, ir de fiesta con sus amigas y regresar a su casa sin que yo tenga miedo. Eso me parece un factor. Y lo segundo, lo decíamos fuera del aire, a mi parecer, no tengo un dato duro que pueda yo arrojar en este momento, las marcas de la oposición están terriblemente desgastadas. Ya pasaron un proceso de desgaste. Y como cualquier marca en el mundo, necesitas renovarte. Necesitas cambiar, necesitas nuevos perfiles, cosa que no ha sucedido en la oposición. Los nuevos perfiles son peores que los viejos perfiles. Y tal vez la parte más nefasta de los partidos políticos de oposición, hablando, por ejemplo, dices el rey del Botox y el de la Cano, en general, hoy no ofrecen algo que sea diferente. Incluso me llamaba la atención que las campañas, la campaña de Xóchitl en específico, le hablaba al mismo público de Andrés Manuel López Obrador. Dato duro de esta elección, aunque hubiera arrasado como dicen que arrasaron, votó el 60% de la gente y Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de esos votos, es decir, el 34% de la población total del padrón electoral. ¿Quién le habló a ese 40% que no sale a votar y que está decepcionado a todos? La campaña era, aquellos ofrecen pensión a 65, yo ofrezco pensión a los 60. Háblale al mismo, combátele, vamos a combatir por el mismo voto, y a los demás que se los cargue la fregada porque no me interesan. Ni siquiera se les fue a buscar, no hubo propuestas para esa gente. Las propuestas eran en una lucha de programas sociales que, como dice Aminadab, incluso los validó la oposición. ¿Cómo te quejas hoy de que se le esté dando cierto apoyo cuando tú votaste también la aprobación de esos programas sociales en el Congreso? ¿De qué te estás quejando? Entonces, yo creo que, nos llevaría programas enteros a analizar las causas, como bien dijiste, tú tienes un esbozo, pero a mi entender, esas son las dos principales razones. Pero esta última que das, la tratamos en no menos de 10 programas, Aminadab y un servidor, diciendo, no hay propuesta. O sea, es la misma madre nada más que con huipil.
cuando criticamos los debates, o sea, la falta de capacidad, y que ahí criticamos a Xóchitl, aunque, bueno, muchas veces sienten que cuando tocabas a Xóchitl era casi un pecado así terrible. A ver, nosotros decíamos, a ver, ¿dónde está el argumento de contraste y dónde está justamente la propuesta alterna? Porque a la hora de la hora, pues esto es un concurso a ver quién da más, o sea, pero no es, por ejemplo, en el segundo debate, particularmente cuando fue el tema económico, y eso no lo dije aquí, lo dije en Cena de Grillos, era justamente porque si estamos hablando de la economía, no fue capaz la candidata de la oposición de criticar a un gobierno que no ha crecido y que no creció en su sexenio, que detuvo el crecimiento económico antes de la pandemia, y que además es un gobierno estatista, enemigo de la iniciativa privada y de la iniciativa personal y de la propiedad y de tantas cosas que hemos visto, las expropiaciones arbitrarias y cerrarle el paso a sectores económicos de la iniciativa privada como los energéticos y los de las energías limpias, y todo eso. No fue capaz de mencionarlo porque siempre estaba diciendo, no, es que la candidata de las mentiras, no, es que el narcopresidente, no, entonces, perdón, a ver, entonces estábamos en aquello que sí era un ring, sí era un pleito, como nosotros aquí sostenemos que son los debates, que no son para hacer propuestas, oye, pero lo que le tienes que dar es en donde ha fallado, ¿no? A ver, aquí en los comentarios dicen, es que la pandemia y los muertos y la inseguridad y el cobro de piso, pues claro, pues esos temas no estuvieron porque la candidata de la oposición no lo subió y el Esquirol menos los iba a subir, ¿no? Pero bueno, en fin, perdón, te interrumpí, Ferdinand. No, o sea, yo terminé esa parte en respuesta porque entiendo que viene una segunda sobre lo que sigue. Bueno, a ver, es que la primera parte es que llevó a la gente a darle, a los mexicanos, a los votantes, a darle 33 millones de votos o más a esta señora. Y lo que sigue es, bueno, pues ya que tenemos claro que no fue el día de... Yo también, a ver, a mí me parece un absoluto ridículo eso de ir a revisar las casillas. Claro, a ver, si se acredita un mega fraude, como están diciendo, que no coinciden las manteletas, pues sí, las manteletas, fue el nombre de del cartelón que pone, las sábanas. El paquete electoral con su síntesis que ya se manda a la Junta Distrital es otro boleto, pero al final del día el reflejo es la sábana. Si la sábana no coincide con el cómputo, pero es una actitud, es una conducta generalizada, entonces tenemos un gran problema nacional respecto al PREP, no así con la elección. Correcto. Si se demuestra que los números son otros en las casillas, a lo mejor no hay que abrir todas las casillas, simple y sencillamente hacer el cómputo, el cálculo, la captura correcta, y nos tendrán que, como otra vez ya se me iba a salir el afrodescendiente de un concurso de belleza que dice, perdón, la cagué, me trajeron una hoja equivocada, el resultado es otro, ¿no? Bueno, a ver, podríamos ver un ridículo de esos, de Tadei. Total, ella está ahí para hacer ridículos, para eso la pusieron, para ser abyecta. Pero yo no creo que eso vaya a suceder. O sea, yo no creo en este momento, por lo que he visto, que la modificación vaya a ser sustantiva para mover la elección. Si acaso, tendrían que ser el cálculo tendría que ser de mucha precisión para mover uno u otro distrito o tal vez uno u otro estado con respecto a la fórmula del Senado. Pero la presidencial, yo no creo que la vayan a mover por nada. Me llama mucho la atención, antes de irnos a las consecuencias, a lo que puede haber, el Inter. Y el Inter es, ¿por qué la gente saliendo de las casillas? Y esto es un dato consistente en todas las encuestadoras. Todos los que querían salir con un dato de encuesta de salida te decían lo mismo. Números más, números menos, 6 o 7 votantes no quieren revelar por quién votaron. Eso me parece muy grave. ¿Por qué la gente sale a la botella y no le contesta la encuesta? Pues total, ya votó. Y no habíamos visto un número tan grande.
Yo cuando hablé con alguien muy cercano al búnker de la señora del Huipil, le dije, oye, ¿cómo van a salir a dar la nota? Yo veo una participación ciudadana importante, yo veo un ánimo desbordado de felicidad, de participación. Claro, como lo decimos, ustedes me van a entender perfectamente el término como lo usamos en la Cámara, veía esa tensa calma durante la jornada electoral, pero mucha esperanza, mucha participación, hasta cierto punto un sabor de boca, decir, se van a ir al demonio, ¿no? Y cuando llegan los primeros resultados del PREP y no son favorables, dices, pero explíquenme, ¿por qué entonces toda esa gente no quería decir por quién votó? Si hubieran votado por el oficialismo, pues Claudia y tantán. Y hay una serie de inconsistencias que se empieza a ver en general en las encuestas que no me está haciendo match. El resultado me hace match porque 17 encuestas más o menos dijeron lo que iba a pasar. Y cuando hay algo consistente, pasa. La probabilidad, la estadística no fallan, son matemáticas muy elementales. Los muestreos son distintos, las metodologías son distintas y te arrojan más o menos todo lo mismo. Pero hay un hueco, hay una zona negra entre el votante saliendo de la casilla y el anuncio del PREP que me genera abismos, que me genera silencios incómodos, donde decimos algo aquí se perdió en la historia de este país. No sé si coincides, Ferdi, al menos en la observación. Hay un tema, a ver, yo sí creo que además en esta elección en específico tuvimos al INE más ineficiente de la historia desde que se creó como INE, ¿estamos de acuerdo? Como Instituto Federal Electoral, antes yo era como INE. Es evidente lo que dices de la consejera presidenta, de los demás consejeros, era una capacidad de ineptitud enorme en muchísimos temas, enorme. Las capacitaciones, absolutamente todo fue deficiente. Bueno, a ver, era la 1 de la tarde y 6 millones de mexicanos todavía no tenían en dónde votar porque no estaban instaladas sus casillas. A la 1 de la tarde, dato oficial del INE. Fue su reporte de las 13 horas. Entonces, sí, en otras elecciones te decían, a lo más, a las 9:30 de la mañana está correcto. El 95 y perdonen, disculpen, nos apendejamos, a las 10:30 ya está el 100 o el 99.99 de las casillas, ¿no? Y voy a conocer un poquito de comentario con otro dato que va ligado, que me parece responde un poquito a lo que tú mencionas. ¿Por qué no dice la gente? Pues por la misma razón por la que tampoco eran funcionarios de casilla. A ver, una semana antes seguían faltando funcionarios de casilla en un mundo de casillas. Y la razón es simple. Hay lugares donde el miedo a salir a participar en la elección era terrible. La violencia que hubo en materia electoral durante todo el proceso fue terrible. Todavía la noche anterior mataban candidatos y el pleno día de la elección mataban personas. O sea, evidentemente hay lugares donde decía la gente, yo ponerme en riesgo, ir a contar, ponerme ahí a que alguien pase y no sé quién quieran que gane y me vaya mal, no, hombre, ¿para qué me voy a formar, no? Entonces, de la misma manera, hoy, saber si el que me está encuestando afuera de una casilla sí es de una encuestadora, me parece que hoy este país vive todo el tiempo en la eterna sospecha de si quien te está hablando es real o no. A mí si me hablas por teléfono, así seas cualquier compañía de las que en teoría deberías de tener mis datos, lo voy a poner en duda 99 veces. Y que me salgas afuera de la casilla como para qué quieres saber mi voto, ¿no? Es decir, creo que hoy esa parte de la democracia se ha perdido. Le hemos generado a la población, por malas implementaciones, cada vez un problema de menor credibilidad a lo que está pasando. Y déjame hacer un comentario que me faltó de lo que estábamos hablando hace un ratito. A mí me llama la atención cómo Aguascalientes mantuvo el voto completamente hacia un partido de oposición. ¿Qué hizo Aguascalientes que no logró que permeara la maquinaria de Morena? ¿Qué hizo Marco Bonilla en Chihuahua para reelegirse con toda la maquinaria atacando Chihuahua? ¿Qué hizo que ahora 4 veces alcalde ganara San Pedro Garza García Nuevo León cuando se le acusaba hasta de pactar con el narco? Evidentemente hay modelos en esta elección que deberían de servir para entender qué es lo que hay que hacer de contrapesos. No sé si me explico.
Y sería verdaderamente irreal que alguien no se ponga a estudiar el tema. A ver, Toño Martín del Campo sacó 100,000 votos más en esta campaña para senador en Aguascalientes que los que tuvo Tere Jiménez para ser gobernadora en Aguascalientes. ¿Cuál fue la diferencia? Que el señor hizo una campaña, diría Minadab, con proyecto, con propuesta y en formato hablándole a quienes no son los votantes de Andrés Manuel López Obrador. Él hizo que saliera a votar la otra gente. Lo mismo que logró Marco Bonilla y lo mismo que logró con su 60% Mauricio en San Pedro. No voy a tomar como modelos la Benito Juárez, perdón, ni la Miguel Hidalgo, ni otras delegaciones, sería como tomar pa' Morena y Iztapalapa, o sea, eso ya son, así como hay casillas Zapato, hay lugares Zapato, ¿no? Para un partido político, sabes que no lo van a perder. Pero hay lugares que sí te marcan una tendencia de qué es lo que tendrías que hacer si quieres retomar un modelo ganador, ¿no? Y que ahí están vigentes. Perdón por hacer este comentario que iba en la parte anterior, señores. Mi querido Aminadab, remata este bloque. No, digo, yo realmente en cuanto a lo que fue la elección y los resultados, bueno, yo reitero que no doy crédito todavía. Yo sí pensé que los resultados iban a ser mucho más ajustados. Yo he oído, pues sobre todo, si quieren ver Escena de Grillos ayer, algunas de las cuestiones que creo que las dijeron muy bien, no tendría yo nada que agregar. Me gustó, por ejemplo, cuando Bogus hablaba del tema de que tiene que haber oficio y capacidad, porque esto último que decía Ferdinand, más allá de las circunstancias locales y de que una campaña local pues es más intensa y es más directa y ve problemas mucho más inmediatos de los electores, pues hay lugares en donde yo, pues en los diagnósticos que he hecho y en los estudios que he hecho, pues tú puedes tener, por ejemplo, en este caso, en estados como Chiapas, como Tabasco, como Oaxaca, lugares, por ejemplo, donde el PAN tiene, por las alianzas y por las decisiones que se toman para nombrar candidatos desde que se empezaron a designar en 2009, cuando Calderón dio esa orden, pues la verdad es que tienes lugares en donde el PAN tiene 15 o 20 años de no lanzar candidatos. Tienes lugares en donde no hay un mensaje que te diga algo así, ¿no? Y entonces aquí muchas veces es un problema, en el caso del PAN, que lo fue mucho en el siglo pasado, pero ahora no falta el que lo haga, que se empieza a cantar fraude cuando no hiciste nada, no convenciste, no hiciste trabajo, no hiciste recorrido, y entonces te justificas a ti mismo en un fraude. Y yo creo que el problema es mucho más de fondo, es mucho más de la capacidad que realmente tengas tú como candidato, tú como dirigente, tú como partido, y que no pasen casos así como algo que pasa en alguna alcaldía aquí en la Ciudad de México, en donde un alcalde de los que se quería reelegir tomó el control del partido y el partido lo dejó, ¿no? El presidente del partido, así como pelele, permitiendo que el candidato hiciera y hiciera cuando, oye, cuando sabemos cómo funciona una institución, pues claro que el candidato es el que anda consiguiendo los votos y el presidente es el que anda consiguiendo a los representantes de casilla y anda viendo toda la movilización del día de ella, es el que tiene que ver cómo se impone, o sea, cada quien cumple una función, porque si el candidato hace todo, y entonces pierde ese candidato, pues entonces ya no quedó nada de partido ni de nada, ¿no? Y eso le pasó al PAN en estados completos como en Baja California, como ¿cómo se llama? En San Luis Potosí, cuando se perdió la gubernatura, a ver si no nos pasa eso ahora en Yucatán, y bueno, esas son de las consecuencias, pero bueno, yo ya no quiero hablar nada más de la elección y del resultado, sino ver un poco más hacia adelante. Bueno, a ver, queridos amigos, vamos a entrar casi vamos a hacer una pequeña locución, una pequeña, alguna reflexión muy sencilla de lo que viene, porque las reflexiones yo creo que nos van a llevar algunos minutos a varios y tenemos que hacerle el corte a los amigos de Wow MX, pero para los que nos ven en retransmisión el día de mañana por Wow, los invitamos a que vengan y terminen de ver el programa en alterno o en alguna de mis redes y podrán ver de qué vamos a hablar. Este último tema es, ¿qué viene? Pues el título de este programa es Ya somos Mexizuela. Y por las condiciones político-electorales, ni siquiera político-electorales, me atrevería a decir por las condiciones ya institucionales, numéricas, ya valimos madre. O sea,
No es, ay, nos vamos a convertir. No, no, no. Ya está por completo perdido los controles de todo. Falta que lo materialicen en un par de semanas, con un par de meses, con las reformas pasadas como oficialía de partes en el Congreso, de las que mandó López Obrador, y en el mejor de los escenarios nos van a meter las 14 o 17 reformas constitucionales que mandaron, en el mejor de los escenarios. Si no es que se vuelven locos y en verdad el mito de que traían ya preparada una constitución no vienen y nos la aplican a todo lo que da. O sea, para todos los colegas que estudiaron Derecho, puede ser que estén en sus últimos meses de aplicación constitucional como lo conocimos, ¿no? Estamos en ese desastre, estamos ya en ese desastre. ¿De qué tamaño tuvo que ser, fue esto? Que se da la llamada fallida de Ramírez de la O, que se le cae el sistema y que luego sale y da un mensaje de 2 minutos y fracción diciendo tranquilos, no vamos a tocar la autonomía del Banco de México, no vamos a controlarnos con disciplina fiscal, vamos a bajar el déficit al 3 punto algo. Si esto no lo estuvieran calculando tan drástico y tan dramático, eso no hubiera tenido que haber sucedido. Los mercados ya hablaron, el mundo ya habló. Lo que pasó en las bolsas y lo que va a seguir pasando en los mercados, se llama desconfianza. Casi nos vamos a ir al corte de Wow, pero ¿de qué vamos a hablar? ¿Y de qué voy a invitar a Aminadab y a Ferdi a incitar a que hablen de? No solamente de los cambios constitucionales y por lo tanto del diseño institucional de este país que se viene, que ya está a la vuelta de la esquina, que además, déjenme decirles una cosa a los que votaron por este desastre, los que dicen, ay, no van a hacer eso, dijeron lo mismo hace 6 años y les faltó tiempo y les faltó 2021 legisladores, pero no han mentido en absolutamente una chingada de lo que dijeron que iban a hacer. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave porque el resto de cosas que dijeron que iban a hacer, como votar a los ministros de la Corte, hacer un cambio, prácticamente desaparecer al Instituto de Acceso a la Información Pública, a la COFESE, etc. O sea, lo que viene es muy grave. Lo que viene es muy grave, el cambio institucional. No, el CND, la CNDH ya la habían desaparecido con la bruta que sentaron ahí. No se imaginan lo que ven. Oye, nada más había una pregunta de un minuto. Voy. Ahorita me regreso a los destacados. Es más, regreso del corte y regresamos a los destacados. La crisis institucional que viene es importante. Primero, por lo que le vamos a decir al mundo. Que cuando vengan los cambios constitucionales vendrá claramente la vulneración al Estado de Derecho, porque va a ahuyentar a la inversión extranjera, porque uno de esos movimientos imprudentes va a obligar naturalmente a que haya una modificación de la tasa de referencia. Modificando la tasa de referencia se va mucho capital que está solamente por la tasa privilegiada que tiene el país. Va a haber en automático una escalada rápida de inflación y de evaluación. O sea, si me dicen, Octavio, eso decían en el 2018 con López Obrador y no nos convertimos en Venezuela, sí, pero no tenían ni abierta ni veladamente un plan de modificar la Constitución como viene, ni habíamos probado lo que era la 4T. Ahorita son todopoderosos para hacer eso y más. Ahorita ya les vale madre. Y ahorita no les quepa duda que si López Obrador era un tanto ignorante con algunas pinceladas de ideología de izquierda, esta señora es una mujer altamente fanatizada en las ideas de la izquierda bolivariana. Esto se puede poner muy peligroso. Por eso la portada donde decimos Mexizuela no es una exageración del todo, no es una dramatización. Agréguenle otra cosa. Viene la presentación del presupuesto ingresos y egresos, la ley de ingresos y egresos para el 2025, misma que se estará presentando, recuerdan, octubre, ¿no? Septiembre-octubre, para la discusión y la aprobación en la Cámara. Y cuando veamos después de que hagan modificaciones constitucionales, ¿cuánto dinero van a seguir tirando en CFE, en Pemex,
y el nivel de endeudamiento, game over, amigos. No les estamos diciendo, aquí en este programa y en Cena de Grillos, nunca hemos sido catastrofistas. Cuando llegaron en 2018 y empezamos estos programas, les dijimos, no vamos a ser Venezuela. Va a haber, en el mejor de los escenarios, alguna crisis inflacionaria, fue lo que sucedió, y algunos cambios institucionales que van a restarle al Estado de Derecho, fue lo que sucedió. Pero cuando les decimos ya a estas alturas, agárrense y que Dios los agarre confesados, no estamos jugando. Vamos a hacer el corte de Wow, no se desconecten, regresamos para este tema. A los amigos de Wow que quieran entrarle a este tema de lleno, pueden venir a nuestros canales para seguir viendo este programa.